Telefónica, como la presentaba, lo hago nuevamente. Mónica Macha es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, representa al Frente de Todos, es licenciada en psicología y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. ¿Cómo te va, Mónica? Buen día, Maximiliano Lecky te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Mónica. No, por favor. Bueno, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? Contame. Bueno, a ver, en principio con mucha actividad virtual. Nosotros estamos manteniendo las reuniones de comisiones, tuvimos, bueno, la participación de distintos ministros por todas las comisiones, eso significó entonces también estar como muy atentas a eso y siguiendo esas distintas reuniones, esperando también que próximamente tengamos una sesión, seguramente esta semana. Hoy tenemos reunión por la ley Micaela, que no se había logrado hacer esa actividad en marzo y después pasó la cuarentena, toda esta etapa, así que hoy se va a realizar. Así que con actividad diferente, pero con actividad vinculada a lo legislativo y después con cuestiones vinculadas también a la militancia, a poder encontrarnos virtualmente con compañeros y compañeras, con mucha preocupación también por cómo se van dando las cosas, ¿no? Sí. Me parece que hay una cuestión vinculada a la cuarentena que súper necesaria, que hace que la Argentina tenga haya logrado el achatamiento de la curva vinculada al tema de contagios y fallecidos por el coronavirus, y siguiendo cada una de las cuestiones que también nuestro presidente va definiendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay un dato no menor que me gustaría preguntarte, porque sé que sos una gran militante de estos temas, que lo llevas, como se dice, en el alma, que tiene que ver con los derechos de la mujer y lo que le va pasando, y efectivamente en esta cuarentena se han dado femicidios, no han decrecido, por el contrario. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Teniendo en cuenta que tenemos mucha más educación y tenemos más acceso a la información. Es increíble que sigamos, digamos, contando y sumando lamentables víctimas a una lista que es interminable. Yo creo que el problema que tenemos con la situación de femicidios y de violencia por motivos de género, donde claro, el femicidio es la última situación de una cadena de violencias, tiene que ver con una construcción social y cultural, con una mirada, con una concepción que muchos varones tienen sobre las mujeres con las que comparten un tiempo de su vida, ¿no? Hay una cuestión muy vinculada a esa idea de posesión o de dueñidad, y que cuando las cuestiones, o sea, digo, cuando el vínculo es violento, esa situación hace que, bueno, que muchas veces se recurra a la violencia, digo, muchas veces física, muchas más veces psicológica, y que tal vez no es tan evidente porque no hay un cuerpo, pero es una violencia psicológica que es constante, permanente, y que hace que muchas mujeres tengan muchas dificultades para salir de esa relación, porque si toda la vida o durante mucho tiempo les están diciendo que están locas, que no sirven para nada, que hacen todo mal, bueno, muchas mujeres pueden terminar creyéndose ese discurso, y entonces después la dificultad para salir de ese vínculo violento es más marcada. No, yo creo que hay gente, o sea, por eso también es una problemática que atraviesa a todas las clases sociales y atraviesa a personas con distintos niveles de educación formal, si se quiere, ¿no? Sí. Porque no pasa por ahí. Sí, no pasa por el nivel. O sea, la Comparto. información es importante, la educación, pero la educación que tiene que ver con los valores, la educación que tiene que ver, yo creo que mucho tiene que ver con la ESI, ¿no? Con la ley de educación sexual integral. Esta posibilidad que brinda ese espacio como para poder ir conversando, discutiendo estos temas desde que los pibes y pibas son muy chiquitos, obviamente cada situación al nivel de la edad en que cada pibe y piba lo puede escuchar y lo puede comprender, ¿no? O sea, también acompañando los momentos evolutivos de cada persona, pero me parece que tenemos un problema muy grave en ese punto. Creo que hay una cuestión muy complicada en términos sociales y culturales con respecto a las mujeres. Mónica, es importante esto que te voy a preguntar en relación también a la violencia que nos estás describiendo perfectamente, pero también con la cuarentena. Digamos, esto se agudiza, y ya te lo pregunto como psicóloga, ¿se agudizan estos problemas durante la cuarentena por el convivir 24 horas con la otra persona?
sí se agudizan, porque la realidad es que nosotros, cada uno va formando su modo de vivir, familia, pareja, a veces vivir en soledad, elecciones, pero que en una vida habitual, bueno, son horarios recortados, el trabajo, estudiar, hacer otras actividades y un tiempo en la casa. Bueno, hoy todo el tiempo estamos en casa, o una gran parte del tiempo en casa, con la familia. Entonces, todos los vínculos se profundizan. O sea, ya no es compartir el almuerzo y la cena quienes pueden, o estar un rato, o bueno, las familias cuya pareja está separada, entonces también eso se reparte. Entonces, me parece que esa situación de estar todo el tiempo profundiza los lazos sociales. Los profundiza para bien o para mal. Profundiza buenas relaciones o profundiza situaciones de violencia. Y la mujer que hasta hace un tiempo atrás estaba trabajando, y después volvió a su casa y tenía una pareja violenta. Claro. O sea que ahí había un problema. Pero hoy está todo el día. Entonces, esa situación sí se agudiza. Y además, un dato que me parece importante compartir, que lo veíamos el otro día con la ministra de las Mujeres, sí, con la ministra nacional, con Eli Gómez Alcorta, que, por ejemplo, en la línea 144 aumentó un 40% los llamados. ¡Qué increíble! Dentro de los llamados hay denuncias y hay consultas. Ahora, si nosotros tenemos ese porcentaje, después tenemos un porcentaje de mujeres que han recurrido o a la Comisaría de la Mujer o al Poder Judicial. Y así todos tenemos otro porcentaje de mujeres que no fue a ningún lado ni llamó, pero sufre violencia de género. Claro. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo hacer para poder llegar a esas mujeres que no logramos comunicarnos. Sí, totalmente de acuerdo. Un tema también que estuvo en agenda durante ya varios años, que tiene que ver con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente el tema de la pandemia ha hecho que se paralicen muchas cosas, entre ellos también discusiones, charlas, etcétera. ¿Crees que en este marco, en este año, de esta forma, con sesiones virtuales, puede llegar a avanzarse sobre eso o crees que esto va a quedar para el año que viene? La verdad es que hay que ver cómo se van dando las cosas, ¿no? Hay que ver cómo se va levantando la cuarentena con las medidas sanitarias que corresponden. Hay una mirada que hacia septiembre, ¿no? O agosto, podría retomarse casi, no sé si todas las actividades, pero muchas de ellas. O sea, van a ir en distintas fases desde ahora hasta esos meses, pero yo creo que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo tuvo una discusión muy profunda en 2018. Yo creo que eso no hace falta replicarlo porque aparte están todas las exposiciones, fueron meses y meses, durante 2 días enteros, por el cual pasaron personas a favor y en contra de la legalización. Ahora, sí creo que es un tema que amerita poder darnos los tiempos, los espacios. No, o sea, no volvería al formato del 2018, pero me parece que sí requiere de poder tener encuentros presenciales entre los diputados y diputadas. No me parece que sea un tema como para poder ponernos de acuerdo desde lo virtual. No sé, por lo menos no ahora. Tal vez adquirimos un entrenamiento en este tiempo que después es casi lo mismo, pero ciertamente de hecho yo la semana pasada estuve en el Congreso porque tenía que ir a una comisión presencial y claramente el debate es diferente. Se hablan de otros temas. Claro, pero además por la dinámica, o sea, en lo virtual está todo mucho más regulado, más reglado. En cambio, en la discusión presencial hay como más posibilidad de algunas improvisaciones en el tema de decir, bueno, yo no pensaba hablar, pero hablé porque pasó tal cosa. Más diálogo, más discusión, ¿no? Sí, se entiende. Te pregunto por el tema de los barrios en la provincia de Buenos Aires, el conurbano. ¿Cómo ves la situación económica? Me imagino mucha gente preocupada. Ayer hablábamos con representantes de vendedores ambulantes. Está la cosa muy difícil. Obviamente también hay que entender que el tema sanitario está siendo exitoso y ha sido exitoso y es un mérito muy grande de toda la sociedad, pero fundamentalmente de la decisión que se tomó desde el gobierno. Pero ¿cómo hacemos ahora para empezar a desandar el camino
de que vuelva lentamente la actividad y que la gente que no podía trabajar pueda empezar a ir a trabajar. ¿Cómo hacemos este camino, Mónica? Bueno, ahí yo entiendo que el presidente se está reuniendo con todas las personas que representan distintas actividades y distintas miradas de esta problemática, ¿no? O sea, como por un lado todo ese grupo de expertos y expertas vinculadas a la mirada sanitarista y también, bueno, reuniéndose con distintos gobernadores, ¿no? Esto, bueno, estaba yo viendo que en San Rafaela, sí, uno en Venado Tuerto, en Santa Fe, por ejemplo, hoy habrían locales, pero son ciudades de muy pocos habitantes, donde han tenido muy pocos casos o ninguno, entonces son situaciones distintas. Yo creo que Conurbano y Cava tienen una complicación muy fuerte porque el nivel de densidad poblacional es muy alto, y entonces pensar en levantar algunas actividades significa la circulación de mucha gente, y por otro lado el tema de los medios de transporte, el transporte público. La verdad, yo vivo en Morón, nuestra principal vía de transporte es el tren Sarmiento. Pensar que a medida que se van levantando actividades, la gente empieza a viajar y empieza a viajar masivamente como habitualmente se hace, y eso va a haber una cantidad de contagios tremendo. Sí, ese es el gran problema. Me parece que el transporte es el gran problema a delinear y a definir, porque digamos, uno puede estar con tapabocas, puede tener distanciamiento social en la calle, inclusive en los trabajos, digamos, pero el tema del transporte público es complicado, es lo que no sabemos cómo resolver. Me da la sensación que el ministro de Transporte está en eso también. Se habla de combis que se van a poner, se habla de colectivos como refuerzos en las diferentes estaciones, pero me parece que es la complicación más grande. Sí, sí, totalmente. Y además me parece que inclusive el Sarmiento, por ejemplo, no sé otras líneas de trenes, pero el Sarmiento tampoco es que podría aumentar su frecuencia, porque realmente hay una frecuencia bastante concreta y buena en términos del tren, ¿no? Así que sí, eso es realmente una complicación. Bueno, le doy la última a Augusto Niesgay, que está del otro lado vía Skype, y sobre todo agradeciéndote este tiempo. Seguimos hablando con Mónica Macha, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Augusto. Mónica, buen día. Hola. Quisiera consultarte teniendo en cuenta lo que venías diciendo y este análisis que es real y es valedero. Aún así, ¿qué es lo que pensás o qué actividades creés que tendrían que volver en lo inmediato si se empieza a flexibilizar la cuarentena? Difícil, o sea, yo me da como un poco de pudor opinar sin tener todas las distintas miradas que otras personas con otros niveles de responsabilidad seguramente tienen. Me imagino que algunas cuestiones de asistencia también vinculadas a lo sanitario, como bueno, que todos los odontólogos empiecen a trabajar nuevamente, que eso no está sucediendo, o sea, hay una habilitación pero no todos están trabajando, qué sé yo, las peluquerías, que son lugares donde se puede regular el acceso de las personas. Puedes tener un turno, que haya poca gente, porque después lo que vemos en los locales es difícil también, ¿no? Porque decir, bueno, entra de una persona o entran dos personas. El tema es que la gente respete la cola con el distanciamiento que corresponde. No. Y ahí es donde yo creo que tenemos dificultades. Yo lo escuchaba ayer a un médico en un programa de televisión que él decía, ¿por qué algunos países lograron levantar la cuarentena y no tuvieron más contagios y no tuvieron más fallecidos? Porque son países que por sus características, cuando se dice vamos a hacer esto, se hace. La Argentina y los países de la región, pero no es solamente un problema, ay, qué mal que somos, qué mal que nos comportamos los argentinos, no, una cuestión más de idiosincrasia, no somos tan rígidos en esas cuestiones. De hecho, hoy no se levanta la cuarentena y sin embargo vos ves que en algunos lugares, algunos centros urbanos, de algún modo la movilización de la gente no es de cuarentena. Entonces, es muy interesante lo que decís. Mira, yo te cuento, Mónica, lo que me pasó ayer en un negocio. Salí acá de la radio, fui a una ferretería y efectivamente yo cumplí, había una persona adentro, cumplí el distanciamiento social, era muy chiquita la ferretería y esperé que la señora salga de comprar algo. Cuando ingreso,
Otra persona se metió delante mío, le dije, mire, discúlpeme, no se moleste, pero cuide el distanciamiento social, espere afuera a que yo salga como esperé, y se enojó. La señora se enojó y obviamente el comerciante tampoco sabe cómo resolver esa situación porque también está en una situación difícil y somos ambos clientes. Entonces es complicado, por eso me parece que este ámbito o estos momentos o estos días tiene que ser de mucha educación hacia sobre todo la población y de los medios también tenemos gran responsabilidad en ese sentido. Bueno, yo creo que Alberto Fernández en algún momento decía, bueno, esto es una situación de corresponsabilidad, ¿no? Él puede decir, vamos a hacer esto y bueno, y después también la gente tiene que respetar esas definiciones. Yo creo que en la gran mayoría lo ha respetado, porque por algo también hemos logrado bajar los niveles de contagio, atrasar esa curva, ese pico, lo vamos postergando, lo cual es buenísimo porque, bueno, a medida que eso se pueda patear hacia adelante, eso da cuenta también de que la gran mayoría del pueblo argentino ha cumplido con la cuarentena. Lo que a mí me parece como más, tal vez más ilustrativo es, nosotros tenemos poblaciones que están pasando y familias que están pasando realmente muy mal porque no terminan de cobrar las asignaciones que está dando el gobierno, porque no alcanza, el tema de la alimentación, cuestiones muy básicas. Entonces yo creo que ahí tenemos una situación muy compleja. La situación de los barrios que tienen mucho hacinamiento, como lo vemos hoy en barrios de capital, también es una gran problemática porque en definitiva lo que también muestra es cómo situaciones que arrastramos de desigualdad, de pobreza, en el contexto de la pandemia se hacen más visibles y mucho más peligrosos. O sea, el nivel de contagio que hay en los barrios es más frecuente, la cantidad de fallecidos también, si uno lo compara con otros barrios. Entonces, eso es un problema concreto, real. Que también lo tenemos que pensar. Toda la discusión que hay con el tema de las cárceles también lo es para discutirlo, pero es para discutirlo y para poder pensarlo, no sé, con mucha seriedad. Respecto a eso, mira, justamente estamos saliendo por Instagram y por Facebook Live, Pablo Caramés te pregunta, ¿qué pensás de la salida obviamente autorizada, de la prisión domiciliaria? ¿Cómo repensarlo sería en base a lo que vos estás diciendo? Nosotros tenemos en nuestra legislación, tanto nacional y por los protocolos internacionales a los que adherimos, algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones humanitarias y de derechos humanos. Y que eso tiene que ver con personas mayores de 70 años, que tengan enfermedades prevalentes, que tengan o mujeres embarazadas, o mujeres que están detenidas con sus hijos. Por ejemplo, en Ezeiza hay varias mujeres que están con sus chicos detenidas, y que no hayan cometido delitos graves. Esa es una barrera. Cuando hablamos de homicidas, femicidas, violadores, estamos hablando de delitos graves. Claro, entonces, eso debería ser un impedimento. De la prisión domiciliaria. Eso debería ser un impedimento para salir. Totalmente. Ahora, si hay una persona que tiene una causa por un delito leve, o sea que no ha generado situaciones de violencia extrema o graves, o que no ha puesto en riesgo la seguridad de una persona, ni la ha herido, ni la ha asesinado, entonces esa situación se puede contemplar y que tenga más de 70 años, que tenga otra enfermedad o que sea una mujer, como decíamos recién. Son varias características que sí habilitarían la prisión domiciliaria. Yo en ese punto me parece que está bien, con control de los municipios. O sea, tiene que ser una articulación muy fuerte con los municipios para que los municipios puedan estar monitoreando la situación, saber cómo está esa familia donde ahora hay una persona que estaba privada de libertad y ahora va a estar con prisión domiciliaria, cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son las necesidades convivenciales que aparecen ahí. Tiene que tener mucho acompañamiento territorial. Yo creo que se tienen que dar esas condiciones y en ese caso es una opción, porque yo lo que pienso también es que nosotros tenemos una superpoblación carcelaria, sobre todo en provincia de Buenos Aires, pero también en las cárceles federales. Hay yo creo, como una fantasía que, bueno, hay personas que dicen, bueno, están presas, yo de esto no sé, además están presas porque cometieron un delito, más o menos que se jodan, ya está.
Ahora, yo recién daba los argumentos más vinculados a los derechos humanos y a los protocolos a los que la Argentina adhiere. Pero si lo pensamos desde el lugar más egoísta, la realidad es que la cárcel es una institución total para las personas que están privadas de libertad, pero hay un montón de personas que trabajan, servicio penitenciario, las personas que están vinculadas a la limpieza, a la alimentación, que entran y salen. Entonces, si la cárcel se convirtiera en un lugar donde el coronavirus se empieza a desplegar sin límites, esas personas van a estar entrando y saliendo, yendo a sus barrios. Sí, o sea, y van a contagiar igual, claro. También un contagio comunitario. Las personas privadas de libertad, cuando empiecen digamos, el virus a avanzar tanto que no puedan atenderse en el espacio de sanidad de la cárcel, van a ir a los hospitales públicos. Entonces, es un foco también de contagio masivo, no solamente para las personas que están privadas de libertad, para toda la comunidad. Mónica, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Siempre sos tan amable cuando te convocamos. Te mando un abrazo grande y espero en otro contexto y en otras circunstancias hacer una nota presencial. Te mando un beso. Muchas gracias. Un beso grande. Mónica Macha, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires.